Harry Potter y la Orden del Fénix nos introduce un clásico de los relatos de aventuras a través de una siniestra profecía referida a nuestro protagonista, donde se nos revela que Harry está destinado a ser el único con poder para derrotar a Lord Voldemort, estando marcado por el Señor Tenebroso para cumplir un glorioso destino. Sin embargo, la profecía es ambigua y pudo referirse tanto a Harry como a Neville Longbottom, aunque según Dumbledore fue el propio Tom Riddle quien despejó esas dudas, ya que no escogió a un sangre pura según su credo, sino a un sangre mestiza como él, reforzando las palabras de Dumbledore en el segundo libro, en las que decía a Harry que somos quienes somos por nuestras elecciones. Y en este libro encontramos muchos temas como el heroísmo, la muerte, la pérdida, además de un mensaje político de autoritarismo por el propio Ministerio de Magia, quien acusará a Harry y a Dumbledore de ser unos farsantes. También la educación tiene un papel importante con la aparición de la odiada Dolores Umbridge, una espía del ministerio que entra al colegio Hogwarts como profesora de defensa contra las artes oscuras para supuestamente reformar el colegio, pero su desempeño como profesora es totalmente teórico y patético. Umbridge es introducida en el colegio para impedir que Dumbledore reclute alumnos a su causa, puesto que el ministro, en su enfermiza obsesión por aferrarse a su cargo, pensará que Albus Dumbledore quiere dar un golpe de estado, sustituirlo y derrocarlo. Los años pasaron y Dolores se alzaba más alto dentro del ministerio, y tras la primera derrota del Señor Tenebroso, se alineó con los intereses del nuevo ministro de magia, Cornelius Oswald Fudge. Y durante el verano en el que Voldemort resucitó, Fudge se volvió paranoico creyendo que Dumbledore quería su puesto. Y Dolores apeló a la vanidad y a los temores del ministro, presentándose como una de las pocas personas en la que se podía confiar contra la conspiración que Dumbledore supuestamente estaba planeando, ascendiendo como la espuma a subsecretaria del ministro e ingresando en el Wizengamot, volviéndose más impulsiva e irascible, creyendo que las mentiras de Dumbledore y Harry Potter respecto al regreso del Señor Tenebroso eran una cortina de humo para preparar un golpe de estado. Y temiendo perder su posición en el ministerio, decidió extralimitarse en sus funciones. Y Dolores envió a 2 dementores contra Harry Potter para que lo expulsaran del colegio, sin intenciones de herirlo mortalmente, rompiendo las leyes a su conveniencia, un claro signo de que ella pensaba que el fin justificaba los medios. El caso es que Harry se defendería con su patrono, algo que ella no esperaba, produciéndose la audiencia disciplinaria en la que Harry se jugaba su expulsión y otros cargos, participando en el interrogatorio activamente y votando por la culpabilidad de Harry, aunque no se salió con la suya. Pero eso no se iba a quedar así, ya que el ministro Fudge la envió a Hogwarts y la impuso como profesora de defensa contra las artes oscuras, siendo la peor profesora en la materia que Harry y sus compañeros tuvieron, y sus clases eran excesivamente aburridas, ya que eran solo teóricas, prohibiendo el uso de la magia en ellas, por miedo a que Dumbledore estuviera reclutando alumnos para su causa, ya que Fudge creía que estaba formando un ejército en el colegio. Y Dolores se esforzó en negar todos los rumores del regreso del Señor Tenebroso y destapar la supuesta conspiración de Dumbledore. El intento de arresto del director se produjo tras el descubrimiento por parte de la brigada inquisitorial del grupo de alumnos que se reunían en secreto para practicar defensa contra las artes oscuras. Un supuesto ejército de Dumbledore que realmente tenía intenciones de practicar la materia para los exámenes de ese curso, que eran sumamente importantes, los conocidos como títulos indispensables de la magia ordinaria. Y Dolores Umbridge, que había sido impuesta por el ministro, se había empeñado en dar lecciones teóricas sobre esta materia, algo que perjudicaría el futuro académico de los alumnos, y Harry se había rebelado contra Umbridge, siendo un alborotador al nivel de los merodeadores durante este curso, algo que tendría muy orgulloso a Sirius Black, su padrino. Tras descubrir este ejército de Dumbledore, los peores temores de Fudge se veían realidad y acudió a Hogwarts acompañado de los aurores Kingsley Shacklebolt y John Dowlis, además de por su asistente Percy Weasley y la propia Dolores Umbridge,
estaba allí junto con Minerva McGonagall, Harry Potter y una alumna llamada Marietta Edgecombe, que no sale en la película. Sería la mejor amiga de Cho Chang, que era en realidad la delatora del grupo, la que traicionó a Harry y sus compañeros, algo que tendría terribles consecuencias para ella, ya que Hermione tomaría ciertas medidas severas si uno de los firmantes en el grupo escolar los traicionaba, algo que evidentemente nadie más sabía. Se cuenta cómo esta alumna había sido presionada por sus padres, que trabajaban en el ministerio, y a los pocos meses de la creación del ejército, Marietta no aguantó más y una noche fue a revelarle a Dolores Umbridge que pertenecía a un grupo prohibido y que durante la próxima noche iban a reunirse. Pero al hacer esto, la cara de esta joven bruja se llenó de granos que escribían la palabra traidora. Cuando Harry fue llevado al despacho del director, se encontró con todos los anteriormente mencionados. Aunque Kingsley era un aliado de la Orden del Fénix, entonces se presentarían pruebas. Se hablaría sobre ese primer encuentro en el pub de Cabeza de Puerco, que no sería ilegal, pero sí las otras reuniones posteriores, que serían prohibidas por un decreto ministerial. Pero Dumbledore les aseguró que aquella noche había sido la primera reunión y que le preguntarán a la alumna si había habido más. Y entonces Kingsley le echaría un hechizo desmemorizante sin que nadie lo notara, y ella corroboró las palabras del director. Por tanto, Dumbledore asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido, injustamente, para proteger a Harry y a sus amigos de una expulsión. Y entonces Fudge ordenó el arresto inmediato por conspiración y sedición. Y cuando los aurores se preparaban para arrestarlo, Dumbledore dijo de forma enigmática que no tenía la más mínima intención de ir a Azkaban, que se podía fugar de allí, pero que no iría. Y el ministro se quedó perplejo, indicándole a Albus que estaba en inferioridad numérica, pero Minerva McGonagall se ofreció a luchar junto al director. Sin embargo, Dumbledore le dijo que alguien debía de cuidar el colegio en su ausencia, y acto seguido, el director aturdió a todos sus enemigos de forma omnipotente, incluido a Kingsley, para no levantar sospechas. Y tras dejarlos inconscientes, Dumbledore utilizó a Fawkes para escapar del despacho. Si bien en la película se ve mejor de lo que pasa en los libros realmente, y ambas versiones coinciden en la frase que se le dice al ministro, que Dumbledore le podría gustar o no, pero debía admitir que él tenía clase. Pero en el libro es pronunciada por el cuadro del ex director de Hogwarts, Phineas Nigellus Black, el tatarabuelo de Sirius, que aparece en el videojuego Hogwarts Legacy, y en la película es Kingsley quien le dice esta frase. Sin embargo, antes de marcharse, Dumbledore le pediría a Harry que continuara con sus clases de oclumancia, ya que consideraba que proteger su mente del Señor Tenebroso era vital, y en caso de no hacerlo, tendría terribles consecuencias con la trampa del Departamento de Misterio. Tras despertarse, Dolores Umbridge comenzó a gritar que nadie podía aparecerse o desaparecerse dentro del castillo, por lo que pensaron que Dumbledore había huido escaleras abajo, sin saber que había desaparecido con un fogonazo del Fénix Fawkes unos segundos antes. Mientras el ministro de magia le aseguraba a McGonagall que ese era el fin de su amigo Dumbledore, y ella se mantuvo leal al director, despreciando las palabras del ministro, y como consecuencia de la huida de Dumbledore, Dolores Umbridge pasó a ocupar su puesto, pero solo duró unos pocos meses antes de su incidente en el Bosque Prohibido con los centauros, del que por cierto salió muy traumatizada, aunque en anteriores ocasiones Albus Dumbledore no estaría mucho tiempo ausente del colegio, tal y como pasó en Harry Potter y la Cámara Secreta. Y una vez iniciada la batalla del Departamento de Misterio, acudiría sorpresivamente a apoyar a sus aliados de la Orden del Fénix, protagonizando un igualado duelo contra el Señor Tenebroso, derrotando a la mayoría de los mortífagos presentes él solo, manteniendo a raya los poderes oscuros de Lord Voldemort. Dumbledore aparecería en el ministerio con la varita en alto y lleno de cólera ante el terror de todos los mortífagos, que gritaron pidiendo ayuda y se dirigieron hacia el anciano director para detenerlo, pero él los derrotaría con una extrema facilidad a todos ellos.
el señor Tenebroso alzaría su varita de nuevo, expulsando la maldición asesina que esquivaría Dumbledore con un movimiento de su capa, apareciendo justo detrás de él, y entonces Albus le daría vida a las otras estatuas que quedaban en la fuente de los hermanos mágicos. Una atacaría a Bellatrix, que huiría aterrada ya que sus hechizos rebotaban en la estatua, inmovilizándola por cierto, mientras otras atacaban a Voldemort al tiempo que otra estatua protegía a Harry. Pero Voldemort se desapareció y entonces Dumbledore nombraría a Tom Riddle por su nombre y le dijo que había sido un estúpido al venir al ministerio, que los aurores estaban de camino, pero Voldemort dijo que cuando ellos llegasen Dumbledore estaría muerto y le lanzó nuevamente la maldición asesina que, por supuesto, Albus volvería a esquivar, poniéndose en serio y contraatacando, y fue tal la potencia del hechizo que, incluso Harry, que estaba protegido por una gran estatua, sintió el verdadero terror. La varita de Sauco de Dumbledore lanzaría un potente rayo que, en esta ocasión, Voldemort tuvo que crear un escudo de plata con el que lograría desviar el hechizo con gran dificultad, estremeciendo por tanto toda la sala con un gran estruendo. Ambos magos caminarían en círculo, desafiándose con la mirada. Dumbledore, que seguía nombrando a Voldemort por su nombre, confesaría que quitarle la vida no sería suficiente para satisfacerle, y los dos tendrían ahora una discusión sobre si había algo que era peor que la muerte. Pero Albus le dijo que se equivocaba, mientras caminaba tranquilamente hacia Voldemort, totalmente expuesto y desprotegido, señalándole al señor Tenebroso que su incapacidad para comprender ciertas cosas era precisamente su mayor debilidad. En esta provocación, Voldemort volvería a lanzar Avada Kedavra, que sería bloqueado, esta vez por otra estatua, y en respuesta Dumbledore conjuraría un látigo no de llamas que envolverían al señor Tenebroso, que se vería atrapado por un momento, y Harry pensaría que el director había ganado, pero aquella línea de fuego conjurada por Dumbledore se transformó de improviso en una serpiente ardiente que atacaría a Albus, mientras que Voldemort se trasladaba justo detrás del director, que en este momento se encontraba atrapado entre dos frentes, defenderse de la serpiente de fuego y de una maldición asesina a la vez. Aquel parecía el fin de Dumbledore, pero de repente Fawkes descendería en picado para proteger a su dueño, tragándose el destello de luz verde y estallando en llamas, al tiempo que la serpiente se desvanecía por un hechizo, y con otro giro de su varita, Dumbledore haría que el agua de la fuente envolviera a Voldemort en una gran esfera que inmediatamente cayó al suelo con gran violencia. Bellatrix gritaría pensando que su amo estaba derrotado, pero Harry sintió un tremendo dolor en su cicatriz, y Harry en su interior rogaría para terminar con ese dolor, y que, una vez acabado, él y Sirius volverían a reunirse. Sin embargo, el dolor terminó de golpe, y Harry poco a poco comenzó a levantarse del suelo, mientras muchas voces se acercaban, encontrando a Dumbledore delante de él y preguntándose a dónde había ido Voldemort. El atrio del ministerio comenzaba a llenarse de gente. El ministro de magia Fudge aparecía junto con los aurores y gritaban al haber visto al señor Tenebroso allí en persona, que había agarrado a Bellatrix y había huido del lugar tras haber sido derrotado. Dumbledore se dirigiría a Fudge y le diría que en el departamento de misterios encontraría varios mortífagos fugados de Azkaban inmovilizados mediante un encantamiento antidesaparición. El ministro evidentemente se queda perplejo, ya que recordemos que Dumbledore era un prófugo de la justicia en ese momento. Entonces, claro, a punto de emitir la orden de detención contra Dumbledore, este declararía con una voz atronadora que estaba dispuesto a batirse en duelo contra todos ellos a la vez y volver a ganar, pero que ahora habían pruebas de que él le decía la verdad sobre el regreso de Voldemort, que ya era hora de que usara el sentido común por el bien del mundo mágico. Fudge se quedaría bastante confundido, pero pronto ordenaría a los aurores seguir las palabras de Dumbledore, preguntándose qué había pasado allí y por qué se encontraba en ese lugar el joven Harry Potter. Sin embargo, Dumbledore atraería a la cabeza de una de las estatuas y utilizaría el encantamiento Portus para convertirlo en un trazador y enviar de regreso a Harry al colegio. Pero Fudge se molestaría por este hecho y le pediría a Dumbledore que no utilizara ese traslador ilegal. Y el director le respondería que quería fuera del colegio inmediatamente y para siempre a Dolores Umbridge, y que le daría media hora de su tiempo para explicarle todo lo sucedido, pero ni un minuto más, que luego regresaría a Hogwarts reiterándole que le brindaría toda su ayuda y apoyo al ministerio si él se lo pedía.